Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación y por la invitación a la doctora Miriam para presentar este caso clínico y al Luna. Entonces, nuestro caso clínico es respecto a fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, causa o resultado. Entonces, dentro de la presentación del caso, tenemos un paciente de 58 años de edad cuyos antecedentes personales patológicos son el alcoholismo y el consumo de cannabis. Los antecedentes personales no patológicos fueron preguntados y negados y el paciente tiene un padecimiento actual en el que refiere disnea de pequeños esfuerzos, cansancio extremo, variaciones de la presión arterial con picos de hipertensión y de hipotensión, por lo que acude a valoración por cardiología. Dentro de la valoración se realiza este electrocardiograma en el que se observa un ritmo de fibrilación auricular, bien se conoce irregular. Aquí se organiza un poco, por lo que se clasifica como válvula gruesa y con una frecuencia ventricular media de 110 latidos. Dentro del abordaje, pues se solicita un ecocardiograma transtorácico. En esta se reporta una probable taquimiocardiopatía con remodelado concéntrico e hipocinesia de todas las paredes del ventrículo izquierdo en reposo, con una FEBI severamente apletada, con una FEBI del 30% y una estrella longitudinal de -10. La aurícula izquierda la reporta ligeramente dilatada con un volumen de 40 mililitros por metro cuadrado, con contraste espontáneo importante y sin trombosis en su interior por este método. Entonces, dentro del tratamiento y ante la sospecha de insuficiencia cardíaca congestiva, pues se decide intentar la cardioversión farmacológica con aminodona. Entonces, a las 2 semanas, al no tener respuesta, se realiza una cardioversión eléctrica facilitada en la que el paciente sale a ritmo sinusal y se deja de tratamiento propafenona más beta bloqueador. El beta bloqueador, aparte de ser un antiarrítmico, pues se ha demostrado que disminuye la fibrilación auricular en el 33% de los casos de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca más FEBI disminuida. También se deja tratamiento para la falla cardíaca. Se deja Entresto, espironolactona y furosemide. Entonces, este tratamiento pues, fue en base, obviamente, también a las guías del 2024 del manejo de la fibrilación auricular, en el que pues aquí se hizo un estudio de cohorte con seguimiento a 30 años. En este se reporta que el 57% de los pacientes con una nueva insuficiencia cardíaca ya tenían fibrilación auricular y el 37% de los pacientes con una nueva fibrilación auricular ya tenían insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un determinante clave en el diagnóstico, la recurrencia y la prevención de la fibrilación auricular. Por lo tanto, las recomendaciones que tenemos que tomar en estos pacientes pues son que el paciente con falla cardíaca con fibrilación auricular y FEBI reducida, pues hay que dar un tratamiento óptimo de la falla cardíaca para disminuir síntomas, hospitalizaciones y prevenir la recurrencia de la fibrilación auricular. En este paciente también se insistió en la reducción del consumo de alcohol a menos de 3 grados estándares para disminuir el riesgo de recurrencia de la fibrilación auricular. Entonces, la insuficiencia cardíaca en los pacientes con fibrilación auricular se asocia a un doble riesgo de tener EBC, al 25% más de mortalidad por cualquier causa, y la tasa de muerte es más alta si la FEBI es menos del 40%. Y recordar que el control de la frecuencia cardíaca pues, va a disminuir la tasa de hospitalización. Por eso se optimizó el tratamiento de falla en este paciente. Un mes después se solicita un ecocardiograma. En el ecocardiograma, ya con tratamiento óptimo, tanto para la arritmia como para falla cardíaca, pues observamos que ya el ventrículo izquierdo tiene una morfología normal y la FEBI de 30% que tenían previos,
aumenta al 60% con recuperación también del estrés longitudinal a menos 18.2. La aurícula izquierda ya se reporta muy dilatada con una disminución de su volumen de previo 40 mililitros por metro cuadrado, ahora 26 mililitros por metro cuadrado. El paciente se cita a los 3 meses nuevamente para valoración, se realiza un electrocardiograma de superficie y esto es lo que observamos. Vemos este trazo pues con ondas F, es un trazo de flutter atrial de conducción variable. Entonces, posterior a esto, pues se solicita un holter de 24 horas en el que nos reportan que efectivamente el paciente tiene un flutter atrial típico integrado de conducción variable con frecuencia cardíaca máxima de 109 latidos por minuto y el trazo de flutter permanece durante todo el estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Las recomendaciones de las nuevas guías para el tratamiento de la fibrilación auricular en cuanto a la ablación de la fibrilación, pues nos dicen que esta está recomendada en pacientes con nefrea paroxística persistente, los cuales son resistentes o intolerantes al tratamiento antiarrítmico. Pero también es clase 1A el hecho de que el paciente tenga una fibrilación auricular paroxística. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen falla cardíaca? ¿Cuándo es recomendada hacer la ablación en estos pacientes? Bueno, se está recomendada en los pacientes que tienen fibrilación auricular, falla cardíaca con fiebre disminuida, que sea causante de una taquimocardiopatía que nosotros consideramos que sea reversible en el ventrículo izquierdo, siendo clase 9. Y pues también debe ser considerado en los pacientes que tienen fibrilación auricular con falla cardíaca y fiebre disminuida para disminuir su hospitalización y prolongar su supervivencia. Entonces, la ablación es de primera línea para el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística. Va a prevenir recurrencias de la FA, reduce la carga de la FA y mejora la calidad de vida. Entonces, en los pacientes con la ablación de la fibrilación auricular y que tengan insuficiencia cardíaca y fiebre baja, los resultados que se han visto es que disminuye la recurrencia de la arritmia, aumenta la fiebre, como en este caso, y disminuye la mortalidad. Por lo tanto, se decide que este paciente es candidato para realizar crioablación. Entonces, en esta imagen, nosotros estamos haciendo una punción transeptal. Aquí se ve cómo se perfora el septum interatrial y una vez que accedemos a la cavidad izquierda, vemos como aquí hay una guía que entra a la vena pulmonar superior izquierda. Aquí hay una guía que entra a la cavidad, a la vena pulmonar inferior derecha, izquierda, perdón, y aquí estamos dando un disparo de material de contraste que nos ayuda a delimitar a las venas pulmonares. Una vez que ya canalizamos estas venas, lo que se hace es que se introduce ya el balón de crioablación. Vemos en esta imagen, aquí está la sombra del balón, se da un disparo de material de contraste para ver si está completamente ocluido y una vez que se corrobora esto, se inicia el congelamiento del polo. Cuando se hace esto, pues esto lo vamos a hacer en cada una de las venas pulmonares y se corrobora que haya un bloqueo de salida, ¿no? Que las señales que se producen en las venas pulmonares ya no salgan hacia el atrio izquierdo. En esta imagen tenemos el polígrafo en donde en líneas de color azul tenemos el catéter chip. En este catéter nosotros podemos observar aquí los potenciales de vena pulmonar y ven cómo estos potenciales durante la crioablación van desapareciendo. Miren aquí también, hasta que desaparecen. Cuando ya nosotros hemos hecho la crioablación, después de esto
vamos a hacer un mapa electroanatómico en el que primero se dibuja el corazón de este color gris. Posteriormente realizamos un mapa de voltaje que nos permite ver los colores. Cuando vemos tejido morado, eso quiere decir tejido sano, y cuando vemos tejido rojo, eso es tejido cicatrizal. Cuando ya realizamos este mapeo y corroboramos que hay un bloqueo ya de salida de las señales, pasamos al lado izquierdo, al lado derecho del corazón, para proceder a realizar una ablación del istmo carotricuspideo y así quitarle el flóter atrial a este paciente. Vemos en este modelo, aquí como están en estos puntos, la línea de ablación que hicimos en el istmo carotricuspideo para así ya quitar, que ya quitamos la fibrilación auricular y a su vez ya también quitamos el flóter atrial. Entonces, 3 años después, el paciente se mantiene en ritmo sinusal asintomático cardiovascular. Como conclusión, pues nosotros vimos, de acuerdo al manejo que le dimos a este paciente, que al quitar la fibrilación auricular mejoraba la función cardíaca de este paciente, mejoró la fiebre, disminuyó el tamaño de cavidades y entonces se puede concluir que en este caso la fibrilación auricular fue la causa de la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy buen caso, muy característico de la taquicardiopatía ligada a la fibrilación auricular y el resultado obviamente de una ablación, primero de la fibrilación auricular, el aislamiento de las venas pulmonares y del istmo carotricuspideo para resolver de manera efectiva el aleteo auricular. Solamente recordarles que la eficacia de la ablación del aleteo auricular típico es prácticamente el 97%, es decir, es curativa en gran medida. Por lo tanto, no teman en llevar la ablación a sus pacientes. Y hablando del causa-efecto, aquí vimos que la FA puede ser la causa de la insuficiencia cardíaca, pero también en la insuficiencia cardíaca podemos tener FA, la misma insuficiencia cardíaca producir FA. Pero cuando esta se presenta es un problema mayor, porque sabemos que va a deteriorar aún más la función ventricular de este paciente. Y es aquí donde la intervención temprana y una intervención más agresiva tenemos que realizar nosotros. Tengo el gusto de presentarles al doctor Hugo Coutinho. Hugo Coutinho es un gran amigo, él es egresado del Centro Médico ABC en Cardiología y se fue a Bruselas miles de años a hacer electrofisiología, es un grandísimo experto en todo esto y por favor necesito que nos hables de lo que es la ablación de la fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca. Gracias. Para adelante, para atrás. ¿Cuál es ese? Para adelante, para atrás y este es el. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Ahí estaba Nereida. No es eso. Es esa, han de haber puesto otra presentación. Esta la suya, ¿no? No es eso. Han de haber puesto otra presentación. Sí. Ya estaba. Ya estaba. Tampoco. Si quiere, permítame para que se tome asiento. ¿Ya está? Ya, listo. Pero ya estábamos poniendo otra presentación.
Mi nombre es Hugo Coutinho, es un honor y un gusto estar aquí con todos ustedes. Le agradezco a Alex Pacheco también la invitación. Pienso lo mismo, un gran amigo también, la doctora Nereida, pues buenos amigos que vemos acá, el doctor Vidal Esevac, también siempre un honor estar aquí con ustedes. Pues un tema muy importante, ¿no? Fibrilación auricular en nuestro medio y falla cardíaca es algo que cada vez veremos más, ¿no? Probablemente antes era, no sé si el miedo o era como pensar que no podíamos ayudar a este tipo de pacientes por la gravedad de la enfermedad, pero claro que cada vez se ha hecho más tratamiento invasivo en cuanto a eso. Tengo 15 minutos. ¿Sí pudieron poner el cronómetro? Si no, lo pongo aquí. Vale. Ya lo vi. Gracias. Bueno, el número de pacientes con insuficiencia cardíaca y falla cardíaca está aumentando en todo el mundo, en sociedades que van envejeciendo, y la concurrencia de estos trastornos tiene un impacto grave en el pronóstico de la enfermedad, como todos sabemos, ¿no? Y esto lo vemos desde medicina general, medicina interna y cardiología. Por eso fibrilación auricular y falla cardíaca no solo es para electrofisiología, eso nos debe quedar, yo creo, muy bien claro, ¿no? Es una afección crónica, hablando más de fibrilación auricular persistente, que este tipo de pacientes, muchos de ellos, no será una modalidad paroxística, ¿no? Será una modalidad persistente, que la debemos entender como una enfermedad completamente diferente. El alto riesgo de tromboembolismo, falla cardíaca y aumento de la mortalidad. Me gusta esta diapositiva de la doctora Sarkozy del grupo de Bélgica en cuanto a modelos atriales, ¿no? De cómo es la evolución de la enfermedad de FA en diferentes modelos, ¿no? Y pareciera que el 85% nos lleva a un mayor años de la enfermedad, FA persistente, alteraciones en la presión, y pareciera que es más común en sexo masculino, ¿no? Si ustedes pueden ver un voltaje no tan alterado, y es más como el 85%. Y otra parte de esta diapositiva se va al otro 15%, que predomina el sexo femenino, con mayor edad, con un chasbás elevado y también probablemente cáncer, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una aurícula de tamaño casi normal, pero con más deterioro en el tejido. Paciente con falla cardíaca, como decimos, sí es cierto, todo el mundo debe tener un poco más de cuidado a un paciente que sea con una función sistólica preservada. Existen varias cosas importantes en los centros donde realizamos esto, y los estudios de laboratorio es importante. Hay que descartar isquemia, ¿no? A mí desgraciadamente me ha tocado una vez de un paciente que se puso mal porque había una lesión coronaria importante, ¿no? Entonces, probablemente esa es una causa también de la falla cardíaca. Siempre nosotros muy apegados a nefrología, son pacientes que además tienen que ser preparados con daño renal, ya sea importante o no tan importante. A veces por la ablación, y a veces son extensas, utilizaremos muchos líquidos intravenosos, y el cuidado de este paciente en una unidad coronaria posteriormente, o el anestesiólogo cardiovascular también es muy importante, porque puede ser que este paciente en el turno vespertino o nocturno pueda ponerse mal. Y el heart team es esencial para todo, como cualquier área de la medicina, todas las áreas en conjunto para tratar este tipo de pacientes, ¿no? Un estudio importante que se tornaría, yo creo, histórico es el CASLEF, este grupo alemán que hace este estudio grande de cientos de pacientes, randomizando pacientes que fueron a ablación de la fibrilación auricular, obvio con falla cardíaca, y los pacientes que no fueron llevados a ablación de fibrilación auricular, ¿no? Y estos pacientes que hubo una reducción de la carga, ¿y a qué me refiero con la carga? No es hacer la ablación de fibrilación auricular y disminuir los eventos de fibrilación auricular, y bueno, se ha visto, como hay otros estudios y como lo vemos en la práctica clínica diaria, que ese paciente que tuvo una reducción importante, ¿no?, de la fibrilación auricular, pues hubo resultados impresionantes, ¿no? Disminución de la mortalidad, disminución de la hospitalización, que es muy importante, ¿no? Y antes eran nuestros enemigos quizás en el hospital, que decían que no había disminución de mortalidad y que los
hallazgos clínicos o los resultados clínicos no eran tan importantes, eso ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que ahorita ya no hay que pelear si la ablación de fibrilación auricular funciona, ¿no? Eso ya está fuera de discusión, ¿no? Este estudio interesante de una corte japonesa, impresionante cuántos pacientes pudieron meter al estudio, una población realmente grande, pero este estudio se enfoca más en la detección y ablación temprana además, ¿no? Hacer esta ablación en los primeros 90 días, ¿no? Muchos de ellos hospitalizados y unas semanas después fueron llevados a ablación, y creo que eso cambia mucho. No es lo mismo hacer una ablación a un paciente cuando ya lleva un año con la fibrilación auricular y en falla cardíaca, a este grupo de pacientes que fueron llevados de manera temprana. Creo que es lógico, probablemente todo el mundo lo sabe, pero claro que debe de ser puesto en estadística y en artículos, ¿no? Y este artículo demostró realmente disminución de mortalidad y de falla cardíaca, ¿no? Y aparte con un propensity match, ¿no? Que fueron 90 y tantos pacientes y 90 y tantos pacientes con este tipo de estadística, ¿no? Y es un círculo vicioso que tenemos que romper. Sabemos que el medicamento no funciona tanto como la ablación, no detiene la progresión. Si no detenemos este círculo vicioso, como se dice, habrá un mayor remodelamiento, falla trial.